Muy bien. Algunas otras cositas más que quiero que entendamos. La palabra texto, esa es una expresión que se refiere al contenido de la Biblia. Ese es el texto. Hablábamos del texto hebreo o del texto griego, o del texto de un libro en particular. De manera que es una expresión que se refiere al contenido de la Biblia. Cuando se habla del texto hebreo, se refiere al Antiguo Testamento en su idioma original. Y observad que digo, en su idioma original. Aclararé eso en un momento. Cuando se habla del texto griego, se refiere al Nuevo Testamento en su idioma original. Ahora, no se habla, cuando se habla de texto, no se está hablando de la autógrafa. La palabra autógrafa significa el manuscrito que fue escrito por el profeta, el manuscrito que Isaías escribió de su puño y letra, que Jeremías escribió de su puño y letra, que Daniel escribió de su puño y letra, que Pablo escribió, que Juan escribió de su puño y letra. Eso es la autógrafa. No existe hoy ninguna autógrafa. No hay autógrafa. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la autógrafa desapareció. Dios la hizo desaparecer. Dios la hizo desaparecer. De manera que la autógrafa se refiere a los manuscritos originales compuestos por los escritores sagrados. De estos no existe ninguno hoy día. Bueno, eso sería un gravísimo problema. Pues mire, resulta que no, porque del Nuevo Testamento hay más de 6.000 manuscritos, más de 6.000 manuscritos, copias en el idioma griego del Nuevo Testamento. Además de eso, los padres apostólicos, algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles y otros fueron discípulos de esos discípulos de los apóstoles hasta San Agustín, que es del siglo IV al V, tiempos de San Agustín de Hipona y posterior a San Agustín. Esos padres apostólicos escribieron comentarios de los libros de la Biblia. Y del Nuevo Testamento solamente hay más de 23.000 citas patrísticas, textos de la Biblia que ellos escribieron, que ellos copiaron en sus comentarios. Los manuscritos están divididos en familias, porque depende del sitio donde fueron escritos. Hay la familia de Cesarea, la familia de Alejandría, la familia de Constantinopla y a un texto que se le llama el texto occidental. Son familias de manuscritos que hay. Como esos manuscritos fueron, a la palabra manuscrito, manu, de mano, fueron copiados a mano, a veces en condiciones muy precarias, en una cueva, por ejemplo, donde había poca luz, en material que podía deteriorarse, hablo de los del Nuevo Testamento. Eso significa que en esas 6.000 copias, 6.000 o más copias del Nuevo Testamento que hay, existe lo que se llama variantes textuales. Es decir, en un manuscrito, llamémosle de Romanos, de Cesarea y uno de Constantinopla o de Alejandría, hay diferencias en una palabra. Un verbo, en lugar de estar en futuro, en un sitio está en presente. Y así, hay 100.000 variantes textuales en esos manuscritos. Pero no os asustéis, ninguna de esas variantes textuales afecta a ninguna doctrina. Y por la ciencia que se llama crítica textual, hablé de la alta crítica, esto lo voy a aclarar, y ahora menciono crítica textual.
por medio de la ciencia que se llama crítica textual, que es el estudio del texto. Por eso se llama crítica textual. También se le ha llamado baja crítica, lo cual no es una expresión peyorativa. Se llama baja crítica porque tiene que ver justo solo con el texto. Digo que por medio de la ciencia que se llama la crítica textual o la baja crítica, se recupera, se reconstruye prácticamente el 100% de la autógrafa. De manera que cuando tomemos nuestra Biblia y abramos y leamos sus páginas, podemos estar convencidos, seguros de que estamos leyendo la palabra de Dios. Aclaro ahora lo siguiente. Recordemos que nuestra Biblia en castellano no bajó del cielo en ese idioma. La Biblia no fue escrita originalmente en castellano. El Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en castellano. Cuando Reina y Valera tradujeron la Biblia que nosotros usamos, solo se conocía en aquel tiempo menos de 10 manuscritos, menos de 10. Posteriormente se han descubierto cientos, miles de manuscritos. Un hombre llamado Tischendorf descubrió muchos manuscritos en el monasterio de Santa Catarina, en el monte Sinaí. Y ha habido otros descubrimientos hechos posteriormente por hombres como Grenfell y Hunt y otros que han descubierto manuscritos. El hallazgo de manuscritos más tremendo de los últimos años del tiempo moderno fue los que se descubrieron en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. De manera que no debemos de asustarnos. Cuando alguien dice, por ejemplo, esta palabra aquí que aparece en este evangelio o en esta epístola, mejor sería esta, eso es normal que se haga. Eso es normal, porque se han descubierto tantos manuscritos y se ha estudiado tanto el vocabulario del Nuevo Testamento que se ha mejorado una enormidad. De manera que tampoco nos asustemos cuando alguien que conoce el texto original, el texto griego, podría decir, bueno, esta es una lectura mejor. No debemos de ofendernos ni nada y debemos de entenderlo y de aceptar. Ahora, del Antiguo Testamento no hay tantos manuscritos como los hay del Nuevo Testamento. Si del Nuevo Testamento hay 6,000 y más, del Antiguo Testamento hay 100 y pico de manuscritos, nada más. ¿Por qué tan pocos manuscritos del Antiguo Testamento y tantos del Nuevo Testamento? Una razón muy importante. Los judíos dejaban de utilizar cualquier manuscrito que comenzase a deteriorarse, porque si un manuscrito se deteriora y parte del texto desaparece, el que lo vaya a copiar, pues seguramente va a dejar fuera esa parte que no puede leer porque el manuscrito está deteriorado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo destruían o lo ponían en un cilindro y lo enterraban para que nadie lo utilizase. Por eso es que del Antiguo Testamento hay muchos menos manuscritos que del Nuevo Testamento. Muy bien, como he hablado de crítica textual, voy a decir algo ahora de la alta crítica. Alta crítica. La alta crítica es algo que surge en tiempos modernos, particularmente a partir del siglo XIX. Debo decir que en los 17 siglos primeros de la historia de la Iglesia, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, prácticamente nadie cuestiona la autoría de los libros de la Biblia. Hay par de personas
en el siglo III por allá, un tal Dionisio de Alejandría cuestionó el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, pero no por las mismas razones que la alta crítica cuestiona esos libros. ¿Por qué se le llama alta crítica? Porque los que se ocupan de esa ciencia, de ese quehacer, no trabajan con el texto. Ya he dicho que los que trabajan con el texto, a eso se le llama crítica textual o baja crítica. La alta crítica se ocupa de la historia y de la fecha y de la forma, pero no del texto en sí. Y por eso se le llama alta crítica. En el Antiguo Testamento eso comenzó en el siglo XVIII, cuando un médico francés de apellido Astruc negó que Moisés hubiese escrito los libros que llamamos el Pentateuco. Astruc dividió el Pentateuco en secciones donde hay más usos del nombre Elohim y otras donde hay más usos del nombre Yahvé o Jehová, otras donde se enfatiza el tema del sacerdocio y otros donde se enfatiza el tema de la ley. Y entonces dijo Astruc que esas secciones habían sido escritas por personas distintas y que luego en tiempos de Esdras eso había sido recopilado y un editor, que no fue Moisés por supuesto, ya Moisés había muerto hace muchos años, pues escribió el Pentateuco en la forma en la que nosotros la tenemos hoy. Tal afirmación sería negar la historicidad del Pentateuco, y eso no lo aceptamos. Hubo otros después de Astruc, como Wellhausen, teoría documentaria que surge en ese tiempo, y varios otros más. Y luego en los últimos 2 siglos han surgido personas como Bauer y Meyerhoff que niegan la historicidad de los evangelios, como he dicho, de las epístolas de Pablo y de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Pero todo eso está basado en un racionalismo puro. Por ejemplo, la alta crítica no considera en lo más mínimo ni acepta que Mateo fue testigo presencial, ocular, que vio y escuchó las cosas que Jesús hizo y dijo. Eso la alta crítica no lo acepta. Entonces la alta crítica dice que el Evangelio de Marcos fue el Evangelio primero y que luego hubo un documento que nadie jamás ha visto, que le llaman Q. Q viene de una palabra alemana, Quelle, que significa fuente, y que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y Quelle para componer sus escritos. Y como he dicho ya, nunca nadie ha visto a Quelle, ni le ha puesto un dedo encima, ni lo ha podido oler, porque Quelle solo existe en la mente de la crítica. Muy bien, suficiente para que entendamos la diferencia entre la alta crítica y la baja crítica. Debo decir una cosita más. Hasta prácticamente hace una década, solo los liberales se ocupaban de la llamada alta crítica. En los últimos 10 años, o un poquito más, 15 tal vez, la alta crítica ha invadido también el campo conservador. Hay escritores, comentaristas, teólogos que se llaman conservadores y que comienzan a adoptar la postura de la alta crítica. Y esto es sumamente peligroso. He dicho lo suficiente, lo que quería decir acerca de esto,
vamos a continuar ahora con el tema de canonicidad. Canonicidad. Vamos a ver la palabra canon. Canon. La palabra canon tiene tres usos. Uno que es el uso literal, el otro es el uso metafórico y el otro es el uso teológico. Vamos a intentar definir esto. Canon literalmente significa una vara de medir. A eso que nosotros le llamaríamos hoy un metro. Un metro es algo con lo cual medimos. Y en aquellos tiempos había también una vara de medir que era canon. Literalmente, canon significa una vara de medir. Metafóricamente es una regla, una norma. Creo que Pablo utiliza esa expresión en Filipenses capítulo 3. Utiliza la palabra canon para hablar de norma, de regla, norma de vida, regla de vida. Ahí la palabra se usa metafóricamente. Los que andan según esta regla, dice Pablo, según estas normas o según este canon. Y luego hay en tercer lugar el uso teológico. Teológicamente, canon es el conjunto de libros que por haber sido escritos bajo la dirección del Espíritu Santo, esos libros son la palabra de Dios, la palabra de Dios. Un libro es canónico. Un libro, si ha sido escrito bajo la dirección del Espíritu Santo por alguien autorizado por el Señor. El conjunto de los libros, los 66 libros, son canónicos y por lo tanto forman el canon. El canon es el conjunto de libros. Y canonicidad es la cualidad que un libro posee. La cualidad que un libro posee. Y el derecho que ese libro posee de pertenecer en el canon por haber sido escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo voy a poner un poquito más sencillo. ¿Queréis que lo ponga un poquito más sencillo? No. Muy bien. Más sencillo. La base de la canonicidad de cualquier libro es la inspiración. Un libro es canónico porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Ese es el fundamento. La base de la canonicidad es la inspiración del libro. Vamos a ver rápidamente el concepto judío de la palabra canon. El concepto judío de la palabra canon. Algunos dirían que esos libros son canónicos porque contienen sabiduría, son libros sapienciales. Pero esos libros más bien son escritos autoritativos, tienen autoridad propia y es la autoridad que Dios ha puesto en ellos por haber sido escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Los hebreos utilizan esta expresión, mire cómo le llamaban, libros que contaminan las manos. ¿Por qué? Porque esos libros eran tan santos, esos rollos tan sagrados, que el que los manejaba, la santidad de esos libros, indicaba, denunciaba que esas manos eran manos pecadoras. Y por eso utilizaban esa expresión, libros que contaminan las manos. Y luego, libros del período profético, esos libros tenían que estar en plena armonía con la Torá.
Ningún libro es reconocido como palabra de Dios si manifiestamente se demuestra que contradice a la Torá. ¿Cómo se determina la canonicidad? Bueno, hasta cierto punto ya lo he dicho, pero vamos a ver algún concepto erróneo. Por ejemplo, algunos han dicho del antiguo en arameo, de manera que no es el idioma. Lo que sí es cierto es que el libro tenía que conformarse a la Torá, aunque lo incluyo aquí como un concepto erróneo por el hecho de que el libro de Ezequiel parece indicar, contradecir la Torá. Y es por eso que Ezequiel fue colocado en la antilegómena, porque allí se habla de la redistribución de la tierra, y evidentemente eso tiene que ver no con lo que el Pentateuco dice, sino con lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga. Lo correcto es, entre paréntesis, tampoco es el valor religioso del libro lo que determina la canonicidad. El concepto correcto es que cada libro de la Biblia tiene una dualidad de autor. Tiene un autor humano, el hombre, Moisés, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Pablo, el que fuese, y un autor divino, el Espíritu Santo. Y en este sentido hay una correspondencia con la persona de Cristo. Cristo era Dios en toda la extensión de la palabra, pero Él se humanó y se hizo el Dios hombre, la persona teantrópica de Cristo, Dios en toda su perfección. Y así también en la Biblia hay un autor divino que es el Espíritu Santo y un autor humano. ¿Por qué es necesario el canon de las Escrituras? ¿Por qué es necesario el canon de las Escrituras? En primer lugar, es necesario para que el pueblo de Dios conozca la voluntad de Dios. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios. En segundo lugar, el canon era necesario para poder diferenciar la palabra de Dios de lo que no es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, si uno lee el libro de Josué y primero y segundo de Reyes, habla de, ¿no está esto escrito en el libro de las guerras de Jehová? ¿O no está esto escrito en el libro de Jaser? Esos eran libros que existían, que circulaban en aquellos tiempos. Pero cuando el canon fue recibido, esos libros no fueron incluidos, porque evidentemente no fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y como he dicho ya, en el llamado período intertestamentario, es decir, entre el año 400 y el tiempo de Juan el Bautizador, se escribieron libros. Primero y segundo de Macabeos, libro de Judith, libro de la sabiduría y algunos otros libros fueron escritos en esa época. Esos libros no fueron incluidos en el canon porque esos libros no forman la palabra de Dios, e incluso que solo son inspirados los 66 libros de nuestra Biblia, pero ellos reconocen con autoridad 14 libros que no son inspirados. A ellos les conviene. Algunos de esos libros enseñan que se le debe de rezar, entre comillas, a los muertos. Algunos de esos libros enseñan que existe un lugar llamado el purgatorio, etcétera, y les conviene la enseñanza de algunos de esos libros. Bueno, tengo aquí también algo sobre la canonicidad del Pentateuco. Dios ordenó a Moisés escribir la palabra suya, la palabra que Dios le dio, en un libro.
Éxodo 17, 14, Éxodo 34, 27, Éxodo 24 del 4 al 7, Éxodo 34, 28. Ahí podéis leer esos pasajes donde dice que Dios ordenó a Moisés que escribiese esos libros. Y los profetas, todos, dan testimonio de las palabras de Moisés. Todos ellos dan testimonio de las palabras de Moisés. Tal vez pueda mencionar ahora lo siguiente. Hablando de ese descubrimiento de manuscritos, los manuscritos del Mar Muerto, del año 1947, cuando se descubrieron esos manuscritos, y se tardó 10 años en poder desenrollar esos rollos para poder leerlos, particularmente el manuscrito del profeta Isaías, que está en el museo, está en Jerusalén, el museo de los manuscritos del Mar Muerto. Ese museo está allí cerquita de Jerusalén, lo he visitado 2 o 3 veces, muy interesante, muy bonito. Allí está el rollo del profeta Isaías. Los expertos que han estudiado ese rollo dicen que ese manuscrito data de entre los años 200 y 100 antes de Cristo. Es decir, es un manuscrito bien antiguo, entre los años 200 y el año 100 antes de Cristo. ¿Sabéis de qué fecha es el manuscrito de Isaías con el que fue traducido para nuestra Biblia? ¿Alguien sabe? Pues ese manuscrito es del año 950 de la era cristiana. Es decir, el manuscrito de Isaías del Mar Muerto es 1000 años más viejo que el que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Pero miren lo sorprendente de todo esto. Cuando se desenrolla ese rollo de Isaías, el Mar Muerto, y se estudia, y se compara con ese que es 1000 años más joven, es decir, el que tenemos aquí en nuestra Biblia, se observa que no hay diferencia entre uno y otro. Que ese manuscrito utilizado del año 950 para traducir el libro de Isaías que aparece aquí en nuestra Biblia fue preservado prácticamente intacto. Creo que hay como 2 o 3 variantes textuales mínimas. Para todos los propósitos prácticos es exactamente igual que el que nosotros tenemos y que usamos en nuestra Biblia. Ese es el carácter de nuestra Biblia. Cómo Dios ha hecho que este libro sea preservado. A pesar de todos los ataques y toda la crítica y todo lo que se ha dicho, cada vez que un arqueólogo remueve un poco de tierra y de arena y de piedras allá en el Oriente Medio y se descubre algo que tenga que ver con la Biblia, eso que se ha descubierto apoya lo que la Biblia dice, no la contradice. Voy a poner 2 ejemplos. Por siglos y siglos, un montón de siglos, el único libro en la tierra, que mencionaba la palabra, el nombre heteos o hititas, era la Biblia. El único libro, por siglos y siglos. Ningún libro de la antigüedad, ni Heródoto, ni Platón, ni Sutonio, ni ninguno de los historiadores antiguos, ninguno, ni Tácito, mencionaba el nombre heteo o hititas, solo la Biblia. Y los historiadores comenzaron a burlarse de la Biblia, diciendo que, mire usted, la Biblia menciona un pueblo, una nación que nunca existió. Pues mire, a finales del siglo antes pasado y principios del siglo pasado,
en el mismo centro de lo que era el Asia Menor, que ahora es Turquía, los arqueólogos desenterraron la civilización de los eteos o de los hititas. En la Biblia aparece, creo que son 47 veces la palabra eteos o hititas. Y la arqueología confirma que la Biblia tenía razón. Y no solo se descubre la civilización de los eteos o los hititas, sino algunas costumbres de aquellos tiempos. Por ejemplo, el darle la doble porción al primogénito. Eso se aclara cuando se descubre la civilización de los eteos. El por qué Abraham recibió a Agar como esposa cuando Sara le dijo, toma Agar, porque eso era una costumbre de aquellos tiempos. Un matrimonio casado por muchos años, que no tenían hijos, si la esposa le decía al marido, toma, te doy a mi esclava para que nos des prole, pues eso era aceptado, eso era normal en aquellos tiempos. Y eso la Biblia lo explica. Otro ejemplo, la crítica se ha burlado del libro de Daniel, porque en el capítulo 5 Daniel menciona a un rey llamado Belsasar, y la crítica decía, ese rey nunca existió. En tiempos, en Babilonia nunca hubo un rey llamado Belsasar. Bueno, solo hubo que esperar hasta que los arqueólogos excavasen en Babilonia y encontrasen allí una piedra con una inscripción con el nombre Belsasar, y que encontrasen un montón de tablillas de contratos de compraventa, de matrimonios, cosas semejantes, donde, según las normas de aquellos tiempos, se juraba por la persona más importante. Y allí aparece el juramento en el nombre de Belsasar. Y luego se descubre que ese Belsasar era hijo de un hombre llamado Nabónido. Ese Nabónido se retiró a un monasterio porque no le interesaba el gobierno, la política, y dejó a su hijo como rey de Babilonia en su lugar. Y es por eso que cuando apareció aquella mano escribiendo allí en la pared, Belsasar dijo que el que le dijese el significado de aquello lo nombraría tercero en el reino. Seguro, su padre era primero, él segundo, y solo podía nombrar al tercero en el reino. La Biblia es el libro de los libros y podemos confiar en la palabra de Dios, hoy y en cualquier tiempo, no importa lo que escuchemos por ahí y lo que se diga por ahí. Ese primer axioma que vimos, ahí al final de la página, dice, todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, lo voy a leer y luego lo vamos a ver reflejado en la pantalla. Todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal que incluye el uso del lenguaje figurado. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta en la Biblia. La Biblia está repleta de lenguaje figurado, es decir, figuras de dicción. Las figuras de dicción se usan para aclarar, no para oscurecer el significado. De manera que cuando uno estudia la Biblia, tiene que recordar que hay mucho lenguaje figurado, figuras de dicción, también se dice, lenguaje literario, hay metáforas, símiles, parábolas, sinécdoques, todas esas son figuras, metonimia, otra figura de dicción, muchas de ellas en la Biblia. Y hay que entender eso cuando uno estudia el mensaje de la Biblia. Muy bien, este es el
el corolario que estoy considerando. Todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal, cotidiano, que incluye el uso del lenguaje figurado, figuras de dicción como las que he mencionado hace un momento. Otra cosa más, la Biblia no fue escrita en un código secreto que haya que descifrar mediante una fórmula mágica. Hoy se está hablando ahí de códigos para interpretar cosas de la Biblia. Todo eso es falso, todo eso es falso. Fue escrita en idiomas conocidos por el pueblo que la recibió originalmente, como he dicho ya, hebreo, arameo y griego. Segunda cosa importante, segundo corolario importante. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien, todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien, fuese Moisés o Isaías o quien fuese, a un auditorio concreto. A ver si nos entendemos aquí. Los escritores de la Biblia no fueron poetas que se sentaron en una montaña a imaginarse cosas y a escribir cosas imaginarias. Los libros de la Biblia, todos ellos, sin excepción, tratan de una situación concreta, específica. Ningún libro fue escrito en una especie de vacío histórico o teológico. Todos guardan una relación directa con alguna situación específica. Voy a mencionar, porque es uno de los casos típicos que se utilizan, por ejemplo, el libro de Cantar de Cantares. La mayoría de los intérpretes que conozco y que vosotros conocéis, particularmente los de hace más de una generación hacia atrás, todos alegorizaban el libro de Cantar de los Cantares. Eso es lo que la mayoría de los cristianos ha aprendido. Que Cantar de los Cantares era una manera de hablar del amor de Jehová hacia la nación de Israel. Peor todavía los que dicen que habla del amor de Cristo a la iglesia. Digo que es peor porque no había iglesia en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se va a escribir un libro que hable del amor de Cristo hacia la iglesia si Cristo aún no había nacido y la iglesia tampoco había sido inaugurada? Entonces, eso es un error gravísimo. Eso es lo que se llama un anacronismo, poner algo fuera de su tiempo y de su contexto. Cuando yo fui a la escuela bíblica hace varios años, eso es lo que se enseñaba. El libro de Cantar de los Cantares es una especie de poema que describe el amor de Jehová por la nación de Israel. Si eso es verdad, entonces el libro de Cantar de los Cantares es una composición alegórica. Si la enseñanza es el amor de Cristo hacia la iglesia, es peor, como he dicho, también es una interpretación alegórica. ¿De qué trata el libro de Cantar de Cantares? Exactamente de lo que dice. Alguien una vez, una persona que visitaba la iglesia donde predicaba Spurgeon, el gran predicador inglés, esa persona iba a oírle, no creía, era un incrédulo, pero iba a oír a Spurgeon, que era un gran orador. Y un día, esta persona se encontró con Spurgeon en la calle y dijo: ahora lo voy a sorprender.
Y esta persona tenía un versículo de esos raros que hay en la Biblia, y le dijo al señor Spurgeon: mire, señor Spurgeon, este versículo, a ver, dígame qué significa. Y Spurgeon le dijo: a ver, enséñamelo. Y cogió y se lo leyó en altavoz y le dijo: hijo, significa exactamente lo que dice. Significa exactamente lo que dice. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Cantar de los Cantares? Exactamente lo que dice. Habla del amor a nivel humano. Habla del amor de un hombre hacia una mujer y el amor de una mujer hacia un hombre. A ver, ¿hay algo de malo en eso? ¿Hay algo pecaminoso en eso? No es algo que Dios diseñó. ¿No dijo Dios en el libro del Génesis, después de haber hecho todas las cosas y haber dicho que todo era bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno? Finalmente Dios dijo: pero no es bueno. ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y quién casó la primera pareja? Dios. ¿Quién presidió el primer matrimonio en la tierra? Dios. De manera que, por favor, no hay nada malo, malsano, pecaminoso o repudiable o de lo que uno tenga que virar el rostro a otro lado cuando se habla de el amor a nivel humano, de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Ahora, ¿por qué está el libro de Cantares ahí donde está? ¿Por qué está? No tiene, acabo de decirlo, ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico. Todo libro tiene un propósito histórico concreto y va dirigido a un grupo de personas concretas. Pues mire usted, piensa en la tierra de la Palestina, ¿dónde está situada? Y mentalmente hace un recorrido por las naciones que rodean a esa tierra. Coges por la costa los filisteos, los fenicios, luego sigues los eteos y luego continúas los asirios y los sirios y luego sigues los babilonios y los medo-persas y luego sigues y vas a parar a Egipto, y si te acercas un poco a la tierra tienes a Amón, a Edom y a Moab. Todos pueblos paganos, todos pueblos que no tienen un concepto de la ética y de la familia y del amor. Y Dios, el Espíritu Santo, utiliza a alguien para que escriba un libro que enseña cómo se debe practicar el amor a ese nivel humano. Esa es la ética bíblica, la ética de Dios, la ética de la palabra. Por eso está ese libro ahí. Y es importante que recordemos eso. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien a un auditorio concreto en una situación histórica y social específica con un propósito definido. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico o teológico. Tercera cosa, los escritores de la Biblia, tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Alguien ha dicho que la Biblia fue un libro, o es un libro, escrito por orientales para orientales. De manera que cuando uno estudia la Biblia, si la quiere entender de verdad, tiene que comprender la cultura
del mundo para el cual la Biblia fue escrita. Si no, le va a costar muchísimo trabajo entender. Cuarto, todo escrito bíblico debe estudiarse y entenderse a la luz del entorno cultural, histórico y teológico desde el cual se escribió. Una palabra puede tener varios significados. Ahora, fijaos en esto, el uso de un vocablo dentro de su contexto determina el significado pretendido por el escritor. ¿Qué quiero decir con esto? La etimología de una palabra, su raíz, el origen de esa palabra, no determina el significado. El significado de una palabra adquiere su grado máximo cuando se lee y cuando se estudia en su ambiente, en su contexto. Ahí tengo dos palabras, la palabra iglesia, eclesía, y la palabra apóstol, apóstolos, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Son dos ejemplos, voy a añadir dos o tres más para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Nos demos cuenta de esto. La palabra iglesia o eclesía, la etimología de esa palabra, si os fijáis, hay una E y una K, ek. Esas dos letras es una preposición griega que al anteponerse a una palabra se convierte en un prefijo. Prefijo si va adelante, sufijo si va detrás. Eso lo hemos aprendido en la escuela elemental. Muy bien. Ek significa hacia afuera, hacia afuera. La segunda parte de esa palabra, clesía, viene del verbo kaleo, K-A-L-E-O. Kaleo significa llamar. De manera que, literalmente, esa palabra significa llamar hacia afuera. Esa es la etimología, pero eso no nos dice gran cosa. La primera vez que se usó esa palabra en el Nuevo Testamento vino de los labios del Señor Jesucristo. Mateo 16:18, cuando el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, mi eclesía. Ahora bien, si uno solo se guía por eso, no entiende de qué se trata. La palabra eclesía significa un grupo de personas que han sido convocadas y están reunidas. Eso es el significado de esa palabra. Se usaba ese vocablo en tiempo de los griegos para hablar de los ciudadanos que tenían que tomar decisiones respecto de cualquier cuestión de la ciudad y se convocaban. Cuando estaban reunidos, eso era una eclesía. Cuando cada cual se iba a su casa, ya no había eclesía, pues ya no había convocatoria, ya no había reunión. Voy a daros un par de ejemplos para que veáis cómo se usa esta palabra. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, el que tenga una Biblia y quiera ver esto,
pues haría bien. Hechos capítulo 19. Allí se trata de el caso de Pablo en la ciudad de Éfeso. El año pasado visité el teatro ese donde Pablo estuvo y lo iban a liquidar. Estuvieron a punto de liquidar a Pablo allí, en aquel teatro. Leo Hechos 19, 32. Hechos 19, 32. Dice allí, ya describiendo lo que está pasando, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque, mira la palabra, porque la concurrencia, y la palabra concurrencia ahí es eclesía, mira, porque la eclesía estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto se parece mucho a las iglesias de hoy, que no sabían por qué se habían reunido. Bueno, esa era una eclesía, mire un uso de esa palabra, dentro del Nuevo Testamento. En el mismo libro, un poquito más abajo, versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, la palabra asamblea ahí es eclesía, y se trata de una reunión de ciudadanos, no de creyentes, y luego al final, versículo 41, y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea, aquellos ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres saber el significado de eclesía, tienes que ir al ambiente del pasaje, tienes que ir al entorno del pasaje para saber de qué se está hablando. Cuando Pablo escribe, Pablo a la iglesia que está en Filipos, y enseguida te dice que son o santos en Cristo o escogidos en Cristo o algo así por el estilo. Pablo está hablando de una iglesia cristiana. Son hijos de Dios, nacidos de nuevo, santos en Cristo, apartados por el Espíritu Santo para Dios. ¿Qué es lo que determina el significado de una palabra? Su uso, su ambiente, el medio donde esa palabra se usa. Buscarla en un diccionario y decir, esto es esto, eso es muy limitado. Es bueno saber el significado general de palabras, pero solo el uso determina el significado de una palabra. Bueno, nuestro tiempo ha llegado y terminamos a tiempo y vamos a orar.